Hablamos con personas, ¿no? Y que están muy necesitadas. Y bueno, y tratamos de que esas personas le abran el corazón a Jesús. Amén. ¿No? Porque la única es el Señor Jesucristo, el único que lo puede ayudar a ellos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 4:10. Vamos a hablar de las dos vidas que hay en nosotros, Esas dos vidas nosotros tenemos hasta el final de nuestra vida terrenal, que es la vida del cuerpo de carne, y la vida del Espíritu, la vida del Señor que está en nosotros. Ahora sabemos que la vida del hombre viejo ya no está más en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque esa vida nosotros nos hemos despojado en la cruz de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y cómo nos hemos despojado? Por la fe. Por la fe. ¿Vio? Entonces por la fe el hombre viejo ya no podemos estar llevando el hombre viejo, porque ya está muerto y nosotros no cargamos con ningún muerto. Amén. Gloria a No, Dios. porque el muerto damos a los dos. Entonces ya lo hemos enterrado al muerto y no hemos despojado de él. Y bueno, pero ahora tenemos la vida de la carne en nosotros y la vida de Dios también en nuestro espíritu, Gloria a o la Dios. vida del espíritu. Y tenemos que entender bien este tema porque va a llegar un momento en que nosotros tenemos que escoger qué vida vamos a vivir, Amén. a qué vida nosotros vamos a alimentar, a qué vida nosotros vamos a satisfacer, Amén. ¿no? Hay hermanos que ya conocen este tema, ya este tema es un tema muy sabido, pero hay hermanos nuevos que todavía no lo conocen Amén. y que es muy importante. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar un poco con la ayuda del Señor. Amén. Saludo por medio de esta página a todos los hermanos y hermanas que nos están mirando. Les animo para que se anoten en la página, para que se suscriban en la página, que es Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Bueno, que se inscriban, ya se inscribieron 5 personas. Gracias. José. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos dijimos en el libro de Génesis 4:10. ¿Alguien encontró, hermanos? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. Fíjese que la sangre tiene voz, porque tiene vida. Y entonces nosotros nos comunicamos por medio de la vida que hay en la sangre, ¿no? La vida que hay en la sangre, porque en la sangre hay vida, Amén. ¿no? Y esa vida la puso Dios allí, Amén. Gloria a Dios. ¿no? Pero cuando Dios la puso allí era una vida perfecta, Gloria. era una vida que no es como la vida de la sangre de hoy día, porque sabemos que después el hombre pecó y entonces la vida que estaba en el hombre se deterioró, o esa vida ya, acuérdense que ellos comieron del árbol del bien y del mal. Ese árbol produjo en ellos el deseo o las concupiscencias por lo bueno y por lo malo, ¿no? Pero no lo bueno para con Dios, sino lo bueno que le podía satisfacer a ellos, que le diera placer a ellos, que le diera a ellos, que pudiera de alguna manera satisfacer su egocentrismo. Porque el árbol del bien y del mal, cuando dice el bien, no se refiere a nada en absoluto, se refiere al bien de Dios, sino al bien de aquel que comía de ese fruto. Nosotros conocemos el bien, pero no el bien conforme a Dios, sino el bien que es para nosotros, ¿no? Entonces, cuando vivimos conforme a esa sangre, nosotros lo único que hacemos es buscar nuestro propio bien, ¿no? Y la palabra dice, nadie busca su propio bien sino el del otro, ¿no? Fíjese. Entonces, ahí en la sangre, en nuestro cuerpo humano,
hay una sangre, una vida, porque la vida está en la sangre, hay una vida que ha sido corrompida por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. Entonces nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 4, leímos, ¿no? 4:10. Y el 11 también. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Vio? Lo maldijo el Señor, porque había matado a su hermano de sangre. De sangre, fíjese, lo mató. Maldito seas tú. Acuérdese que acá hubo una maldición por causa de que mató a su hermano de sangre. Era el mismo padre, no, la misma madre. No hubo respeto por la sangre que había en el hermano. No hubo respeto. ¿Por qué? Porque el hermano, en su conducta, él buscaba agradar a Dios. Pero en él, Caín lo único que quería era agradarse a sí mismo, vanagloriarse él mismo. Entonces, como la vida de su hermano iba en contra de la vida que él manifestaba, entonces no encontró otra manera de matarlo. Y eso desagradó a Dios. Entonces, fíjese lo que es la vida de la sangre. La vida de la sangre puede matar aún a su misma familia. ¿No? Qué terrible eso. El capítulo 9 de Génesis. Alabado sea el Señor. 9:5. 9:5, hermanos. Pues ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. Vamos a leer un poco más arriba. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros están sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se ve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Fíjese que ellos tienen temor, los animales, ese temor de nosotros. Los animales tienen temor de nosotros. Por eso nos atacan, ¿no? Como una defensa que ellos tienen, ¿no? Porque nuestra vida parece que de alguna manera va en contra de la vida de ellos, ¿no? La vida que nosotros manifestamos le produce a ellos, ¿no? Desconfianza o temor, porque dice ahí, y dice: y todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres, plantas, verde os la he dado, todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerá. La carne, ¿vio? La carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, ¿no? De mano de todo animal la demandaré, y de todo mano de hombre, de mano de varón, de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces fíjese que el valor que se le daba, o que Dios le daba a la vida que estaba en el hombre, a la vida que fluía en el hombre por medio de la sangre. Claro, es eso, cómo se generó la sangre en el hombre, Dios la puso allí. Era el medio por el cual el hombre iba a vivir, por medio de la sangre. La vida que tenía el hombre era una vida que Dios le había puesto, una vida perfecta, una vida que no tenía pecado, que no tenía concupiscencia. Eso antes de caer. El hombre antes de caer no tenía concupiscencia por las cosas malas de este mundo, ¿no? El mundo tampoco era malo. No habían tentaciones, no había nada de esas cosas. Pero a pesar de que el hombre tenía una vida perfecta, parece que esa vida podía ser tentada.
podía ser tentada esa vida. Porque esencialmente el hombre dice que fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, pero no igual a Dios. ¿Por qué no igual a Dios? Porque Dios es espíritu. ¿Vio? Entonces, el hombre podía ser tentado, aunque él no tenía concupiscencia, aunque él no tenía, aunque en el mundo no reinaba el pecado, aunque él vivía en un paraíso que era perfecto, él podía ser tentado por medio de la vida que se le había recibido. Ahora, fíjese que lo que le llevó al hombre a hacer lo que no debía hacer fue el mandamiento. No comerás de ese fruto, ni lo tocaréis. El mandamiento en el hombre no estaba el mal. No es que el mandamiento que Dios le había dado produjo en él, como dice Pablo, la ocasión para pecar. Sino que el hombre fue llevado a pecar por causa de la serpiente. La serpiente llevó al hombre a pecar. No había algo en él que lo podía llevar a pecar, porque el hombre era la creación de Dios. Ahora otra creación que Dios tenía que estaba corrompida, el cual era Satanás, él lo corrompió al hombre, ¿no? Introdujo en el hombre, ¿no?, el bien y el mal, por medio del engaño, como todos sabemos. Entonces, tenía valor la sangre delante de Dios, porque podríamos decir que la vida que Adán recibió fue una vida que Dios le dio, y esa vida Dios la puso en la sangre, ¿no? El hombre no era espíritu en aquel tiempo, el hombre era sangre, su vida era, y ese hombre vivió desde Adán hasta Cristo, habrá vivido más o menos 4.000 años, por ahí más o menos, estoy calculando nada más, ¿no? Entonces, había un primer hombre. El primer hombre era perfecto, ¿no?, en cuanto a su creación, en cuanto a la vida que él tenía. Pero el diablo estaba en la escena de este mundo. El diablo fue creado antes y él pecó antes, ¿vio? Y el diablo, creyendo que él iba a ser juzgado por este hombre que Dios había creado, atacó al hombre, lo atacó. ¿Por qué lo pudo vencer? Porque este hombre no tuvo crecimiento, no creció, él fue hecho hombre. Pero Jesús no fue tentado, pero no lo pudo vencer. ¿Por qué? Porque él creció. Él crecía en sabiduría, en conocimiento, en experiencia, ¿no? Él creció. Y entonces no podía ser engañado, porque ya de su crecimiento él ya conocía las artimañas del enemigo. No, pero Adán cayó porque él nunca creció. Y así a veces muchos hermanos no crecen, como Adán, y entonces caen. Por eso el crecimiento, el desarrollo de la vida en nosotros es muy importante. Amén. Tenemos que crecer. La vida tiene que crecer en nosotros. Tenemos que crecer en experiencia, tenemos que crecer en sabiduría, en conocimiento, en nuestra comunión con el Señor. No la vida de la sangre lo que tiene que crecer solamente, sino la vida del Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros, fíjese el valor que Dios le daba. Hay muchos pasajes, pero hoy voy a hacer una introducción nada más. Pero vamos a hablar de las dos vidas, ¿no? Vamos a hablar mucho por los hermanos nuevos, ¿no? Ellos tienen que escoger qué vida van a manifestar, a qué vida le van a dar lugar. La vida que nosotros manifestamos a través de la carne es una vida contraria a la vida del Espíritu. Es muy contraria. La vida del Espíritu, esa vida no tiene concupiscencia por las cosas de este mundo.
esa vida no piensa en adulterar, en fornicar, en robar, en mentir, en engañar. La vida del Espíritu nunca piensa esas cosas. Por eso nosotros, como vivimos la vida del Espíritu, no pensamos en eso. Nosotros no pensamos ni anhelamos esas cosas. Robar, mentir, engañar, fornicar, adulterar, todas esas cosas ya no. Ahora cuando estábamos en la vida de la carne, que nosotros no sabíamos que teníamos dos vidas, entonces nosotros éramos gobernados por la vida de la sangre o de la carne. Y la vida de la carne lo único que quiere es satisfacerse por medio de lo que Satanás tiene en este mundo. El adulterio, la fama, el dinero, bueno, muchas cosas, ¿no? Cosas que van contrarias a lo que es la vida de Dios en nosotros. Entonces nosotros tenemos que vernos por medio del espejo. Siempre usted busque el espejo para medirse, ¿no? La medida está en la palabra de Dios. Su medida y mi medida está en la palabra de Dios. Entonces yo miro la palabra y ahora yo me encuentro mi medida en la palabra, ¿no? Y ahora yo veo que la vida de la sangre, eso está en mi cuerpo, pero mi vida está en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta vida de la sangre tiene un tiempo de vida nada más. Eso no es para siempre, eternamente. Esto es por un tiempo nomás que vamos a sostener. Pero la vida que nosotros empezamos a vivir ahora, que es la vida del Espíritu, esa vida va a ir con nosotros. Cuando nosotros salgamos de este mundo, lo único que vamos a llevar es esa vida que se nos fue dada. Pero esa vida se nos fue dada como algo muy pequeño. Pero ahora creció, y va creciendo, y va creciendo. Entonces, ¿cuánto usted va a llevar de esa vida al cielo? Y eso depende de cuánto haya crecido la vida. Si la vida no crece en usted, eso es lo que usted va a llevar, solamente una vida así muy pequeñita. Una vida que no se desarrolló. Una vida que no llegó a la madurez, ¿no? Y esa vida necesita el crecimiento, ¿no? Entonces, como dice Pedro en el capítulo 2, dice, recibí como niño recién nacido la leche no adulterada, ¿no? Para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Entonces, fíjese qué importante es entender, ¿no? Que nosotros ahora tenemos una vida que necesita crecer, que necesita desarrollarse. ¿Cuál es el alimento que recibe esta vida? Vio que esta vida de la carne o de la sangre, ella recibe cualquier alimento. ¿Vio? Como por ejemplo, bife de chorizo, pero también recibe ranas, recibe todo lo que sea, no importa. No hace diferencia, es como un chancho que no hace diferencia. Come de todo esta vida, con tal de alimentarse. Pero la vida de Dios no. La vida de Dios solamente recibe un alimento, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Lo único con que se alimenta es con la palabra. Porque la palabra se va transformando conforme a la edad de esa vida. Conforme a la edad de esa vida. ¿Por qué? Porque primero la palabra es como una leche espiritual para un niño espiritual. Pero después se convierte en un pan para alimentarse, ya diferente. Va tomando la forma, la palabra va tomando la forma del alimento que nosotros vamos necesitando. Pescado, ¿no? Cordero, bueno, y así vamos, y nos vamos alimentando con esa, y eso hace crecer a la vida que está en nosotros. Bueno, ahora ese alimento es, nosotros, vio que la vida del cuerpo, la vida de la sangre, nutre. A veces el alimento que nosotros comemos nos enferma, ¿no? Nos hace doler el estómago, el hígado, los riñones y tantas cosas por comer porquería. Porque la carne no mira. La carne tiene hambre y dale cualquier cosa y ella come. Pero después viene la queja. Pero la vida del espíritu nunca se enferma.
esa nunca, ella se mantiene saludable, porque el único alimento que mantiene es la palabra de Dios. Por eso nosotros damos, ese es el alimento que le damos a la iglesia. El alimento que es la palabra de Dios. Ese alimento va creciendo la vida y nosotros vamos notando el crecimiento que nosotros vamos teniendo o que va teniendo la vida que está en nosotros por medio del conocimiento que nosotros tenemos del Señor Jesucristo. Ahí se manifiesta el crecimiento que tenemos una vida que va creciendo. Cuando la vida va creciendo, mi conocimiento del Señor Jesucristo es mayor. ¿No? El conocimiento de lo que es Jesús, ¿no? Que Él es el Espíritu vivificante, que Él es el Cristo resucitado, que no es Jesús el que vino hace 2000 años atrás, sino que este es el Cristo resucitado. Y esto lo puedo entender por el alimento que yo voy comiendo, que es Cristo. Porque también la vida la vida de la sangre, produce muchas personas diferentes. La vida de la sangre o de la carne, muchas personas diferentes. Diferentes pensamientos, diferentes formas de ser, diferentes gustos. Muchas, pero la vida de Dios, la vida del Espíritu solamente produce una sola persona. ¿No? Y esa persona es Jesucristo. Entonces, por eso todos podemos manifestar al Señor Jesucristo. ¿No? Pero cada uno en su crecimiento. Ahí, hermano. Ahora es muy importante que la vida de Cristo crezca en nosotros, porque si no va a reinar la vida de la carne en nosotros. Y la vida de la carne está para impedir que la vida del Señor crezca en nosotros. Porque la carne nos va a llevar a alejarnos de la palabra. Nos va a llevar a nosotros a no deleitarnos en la palabra, si nosotros alimentamos la carne más que el espíritu, ¿no? Entonces, ella nos aleja de todo lo que sea Dios, la carne, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para que la vida de Dios no se desarrolle, no crezca, para que mi entendimiento no alcance a comprender muchas cosas. Entonces nosotros somos amonestados por la palabra de Dios de que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Ahora, la vida de la carne que está en su sangre, en la sangre que nosotros tenemos, eso es lo que le da vida al cuerpo. Pero eso está en el cuerpo. Pero nosotros siempre estamos en Cristo. Estamos en el Espíritu. ¿Y eso cómo sabemos? Por la fe. Por la fe yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos creído la palabra de fe que nos predicaron. Que nos dice que una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora somos una nueva criatura, una nueva creación. Y que ahora tenemos una vida nueva. Como dice ahí en Romanos capítulo 6, ¿no? Que hemos resucitado para novedad de vida. Entonces, nosotros tenemos que entender, esta es una introducción, pero vamos a profundizar este tema a través de algunas historias, algunos versículos de la palabra en estos días, ¿no? Hoy, porque no están casi todos los hermanos, entonces hablamos así, por arriba nada más. Entonces, ahora, nosotros nunca tenemos que permitir que la vida de la sangre o de la vida de la carne nos gobierne a nosotros, sino que lo que nosotros tenemos que buscar es el gobierno de la vida del Señor, que la vida de Dios que está en nosotros, ella nos gobierne y nos conduzca a nosotros a nuestro destino, porque el destino está asegurado por medio del sello que hemos recibido, ¿no? En nuestra frente. Pero cómo lleguemos al destino, esa es la cuestión. ¿Cómo llegamos al destino? ¿Llegamos siendo un niño, un mancebo, un hombre, o ya un hombre maduro, crecido y desarrollado en Cristo? ¿No? Eso ya depende de cuánta vida yo recibo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Yo recibo vida por medio de la palabra del Señor. Los hermanos tienen que conocer la Escritura, tienen que conocer la palabra de Dios. ¿No? La palabra no solamente la deben escuchar en la iglesia,
sino que la palabra de Dios tiene que ser leída en la casa. Amén. ¿No? Lo primero que usted tiene que hacer es tiene que levantarse un poco más temprano. O busque usted un horario para leer la palabra de Dios. ¿No? Que el Espíritu Santo lo vaya guiando allí, a ese lugar. Gloria a Dios. Cuando nosotros hemos vivido dentro de la iglesia muchos años con la vida de la carne, con la vida de la sangre, ¿no? Y quisimos vivir una vida espiritual con esa vida, pero no pudimos, ¿no? Siempre caíamos derrotados, por así decirlo. Nosotros, por medio de la vida de la sangre o de la carne, siempre el nombre de Dios es blasfemado. Por eso Dios nos trajo esta gracia. Usted no está acá porque usted quiso. Usted está acá porque Dios lo trajo. Aleluya. Como me trajo a mí también. Porque si fuera por elección, yo me hubiera quedado en la legalidad. Porque estuve 18 años en la legalidad. Y ahí era, si bien era todos los días un sufrimiento, pero yo tenía a los hermanos que amaban mucho ahí, me encariñaba mucho con los hermanos, y bueno, y fueron muchos años ahí. Pero como sabemos que nos enseña la palabra de Dios en las dos mujeres, en el libro de Gálatas, ¿no? Que no pueden convivir juntas, ¿no? Echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y entonces Abraham tuvo que sacar. Y entonces nosotros también tuvimos que desechar la legalidad, ¿no? Desechar no a los hermanos, a la legalidad. Y los hermanos querían estar en la legalidad. Ellos no querían salir de ahí. Y bueno, pero a mí Dios me sacó de allí. Y yo no podía volver allí. Como usted tampoco va a poder volver ahí. Ni se le ocurra de volver ahí. Porque aunque usted vuelva ahí, no va a ser lo mismo nunca. Porque usted ya tiene un conocimiento ahora. Ya tiene un entendimiento de muchas cosas, ¿no? Y que ahí no le van a recibir con los brazos abiertos. En cuanto usted abra la boca, la van a poner de indisciplina no un año, 20 años. ¿Sí? Porque ellos no tienen misericordia. Ellos no entienden de esas cosas, porque ellos no tienen el mensaje del Espíritu, ellos tienen el mensaje de la carne, de la sangre. Por eso, hermano, tenemos que profundizar estas cosas. Ahora usted tiene que entender que usted tiene dos vidas dentro de su vida, que es la vida de la carne y la vida del Espíritu. La vida de la carne viene por medio de la sangre y la vida del Espíritu viene por medio de la palabra o de Dios, porque la palabra es Dios mismo dado a nosotros, no como vida, porque mi palabra es vida. Y esto es muy importante ahora. Ahora usted, cuando usted empiece a entender todo esto, se van a manifestar muchas cosas que usted creía que ya no estaban más. Ahí se van a manifestar, hay muchas tendencias de la carne, que usted pensó que ya todo eso no se manifestaba más, ¿no? Sino porque ¿qué hicimos en la legalidad nosotros? No juzgamos nada. ¿Qué hicimos entonces? Escondimos todo. Escondimos todo. ¿Y usted escondió? Hay muchas cosas que usted escondió ahí debajo de la alfombra, pero que están ahí todavía. Están esperando solamente la oportunidad para manifestarse. Ahora Dios lo trae a las gracias para que usted juzgue. Y usted juzgue y usted se deshaga de eso. ¿Dónde se va a deshacer de esas cosas? En la cruz de nuestro Señor. Porque Él lo llevó allí y lo crucificó. No, porque usted que recién llega, hay muchas cosas que están escondidas en su corazón. ¿Pero qué cosas, hermano? La religión, por ejemplo, ¿no? La legalidad todavía está ahí. Usted quiere ser merecedor. Nunca nosotros vamos a ser merecedor de la gracia y del amor del Señor. Nunca. Usted lo tiene que recibir como un regalo del Señor. Hay muchas cosas que Dios va a limpiar su interior, ¿no? Como así como limpió su espíritu. Al hacerse uno con su espíritu, ya su espíritu fue santificado, ¿no? Bueno, ahora Dios tiene que limpiar su alma, su corazón, su mente. Su cuerpo no va a limpiar porque el cuerpo no puede ser santificado porque Él va a la tierra, a la muerte. Y después recibimos otro cuerpo resucitado y glorificado para la gloria del Señor. Estamos hablando así nada más, hermano. Sin versículos, pero ya vamos a preparar bien todos los temas, ¿no?
Ahora hay una lucha en usted. La carne quiere reinar, pero también quiere reinar el Espíritu, el Señor. Y usted está por el Espíritu. Amén. Porque si es por la carne, usted está allá. Como yo estaría en la legalidad. Ahora que entiendo, no, ni loco. No por los hermanos, sino por el mensaje. Amén. Tan destructivo que es. Tan lleno de odio, tan lleno de racismo, tan lleno de tantas cosas. La legalidad hace tanto daño. Nosotros hemos entendido eso, que nunca podríamos volver a la legalidad. ¿Para qué? Pero a los hermanos los amamos. Yo amo a los hermanos que hace 20 años, más de 30 años, que los dejé en la legalidad. A veces me encuentro y los abrazo y los beso a los hermanos y los amo. Pero quedaron ahí. Y usted le habla de la gracia y ni quieren saber nada. Porque el enemigo ya le dice que nosotros, que estamos en la gracia, nosotros predicamos que uno puede pecar en cualquier momento si quiere, total ya es salvo. Ya tiene vida eterna. Y nosotros nunca predicamos así. Amén. Aleluya. La salvación no tiene nada que ver con el pecado. No, la salvación en nuestra vida práctica. Una vez que somos salvos, el pecado quedó de este lado de la cruz. Amén. No, la salvación nos pone en un lugar donde nosotros no podemos pecar. Aleluya. El Hijo de Dios no puede pecar, porque la simiente que está en él no le permite hacerlo. Amén. Bueno, damos gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de Gloria a pie. Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias por su gracia maravillosa, hermano. Traiga un cuaderno, no traiga hojitas, porque las hojitas sueltas se vuelan. Traiga un cuaderno y anote los versículos de este estudio que vamos a dar sobre las dos vidas. Traiga y lleva a su casa, estudie, porque eso le va a enseñar a sus hijos. Le va a tener que enseñar a sus hijos: hijo, tenemos dos vidas. Ahora vos tenés que entender que está la vida de la sangre o del cuerpo y está la vida del espíritu. Y le vamos a dar todos los versículos, todos ejemplos del Antiguo Testamento y todo, para que ustedes puedan presentar bien este mensaje a sus hijos, a sus nietos, y usted mismo pueda entender. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias por habernos permitido reunirnos en esta tarde. Bendice, Señor amado, a las hermanas y a los hermanos, Señor, que han venido en este día. Que tú les bendiga grandemente, especialmente a los hermanos nuevos, Señor. Que tú le hagas entender y comprender, Señor. Que ellos puedan alcanzar la victoria por medio de la fe, Señor, por medio de la declaración de tu palabra, Señor. Bendícele, abre los ojos de su entendimiento, Señor, para que ellos puedan comprender la supereminente grandeza de tu poder, que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. Ayuda a las hermanas, Señor. Sin ti no lo van a lograr, Señor. Señor, asístelo con el espíritu de sabiduría y de revelación, para que ellos puedan, Señor, alcanzarlo, Señor. Para que ellos puedan ser felices, para que ellos puedan tener una esperanza en el cielo, Señor. Señor, sin tu asistencia no lo podrán hacer, Señor. Señor, ayúdanos como nos has ayudado a nosotros, Señor, a comprender estas cosas, Señor amado. Llévalos al día de descanso. Llévalos, Señor, a reposar de todas sus obras, Señor amado. Oh, Señor, bendice a la iglesia en este lugar. Bendigo a cada hermana y hermano, Señor, que tiene el deseo en su corazón, Señor amado. Que tú les bendigas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar orando porque tal vez habrá otro lugar de reunión en